Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama Dios y las finanzas. Para comenzar esta clase, quisiera hacer un comentario. La serie que comenzamos tiene la finalidad de conocer los principios, los fundamentos financieros que Dios nos ha dejado para vivir una vida libre, una vida conforme ha dejado Él en su palabra. El propósito de este grupo desde un principio, y siempre así lo será compartir y enseñar los principios y los fundamentos que Dios ha dejado en su palabra, para tener un mejor conocimiento de lo que espera Dios de nosotros y de lo que Dios ha dejado en nosotros y en su palabra para poder vivir conforme a eso. Entonces, el propósito de estas clases es conocer los principios financieros, qué dice Dios del dinero y qué fundamentos y principios nos ha dejado Él para que nosotros podamos caminar en esa libertad financiera que Él quiere que vivamos. ¿Sí? Una vez dicho esto, vamos a comenzar con la introducción. Ahí está. Muy bien. Para comenzar la clase, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a platicar está en la palabra de Dios. Esa es nuestra guía, esa es nuestra brújula. Y todo lo que platiquemos aquí será basado en la Biblia, en lo que Dios dice acerca de las finanzas. Y la Biblia es como un manual, es nuestro manual de vida. La Biblia aborda una gran cantidad de temas y nos da instrucciones precisas que abarcan prácticamente todo lo relacionado con nuestro diario vivir. Es un manual, es un instructivo. Es por eso que muchas veces nos dicen que tenemos que regresar al creador, ¿no? Al que creó el producto. Y es por eso que nosotros tenemos que basarnos en la Biblia para conocer realmente cuál es el corazón de Dios con respecto a las finanzas. En su palabra Dios nos muestra su voluntad y nos explica cómo vivir una vida plena. En Proverbios dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando nosotros no conocemos lo que Dios tiene para nosotros o no conocemos cómo hacer las cosas, y normalmente nosotros cuando no conocemos lo que Dios dice acerca de algo, pues lo hacemos a nuestra manera, ¿no? Y a veces nuestras maneras no son las mejores, no llegamos a un buen puerto, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es nuestra guía para poder conocer los principios que Él tiene para nosotros. El dinero es uno de los temas más mencionados en la Biblia. De hecho, una buena parte de las parábolas de Jesús toca el área de las finanzas. ¿Y por qué será esto? Una de las razones es la forma en que manejamos las finanzas, y es un buen indicador de nuestro verdadero carácter y de cuánto hemos permitido que Dios nos transforme en lo profundo de nuestro ser. El dinero es un tema no difícil, pero sí delicado. ¿Por qué? Porque como nosotros tratamos al dinero, o depende de cómo el dinero nos trata a nosotros. Y yo creo que Jesús, Dios y el Espíritu Santo saben la importancia que tiene el dinero en nuestra vida, pero Dios nos enseña el lugar que el dinero debe de tener en nuestra vida. Si el dinero no fuera importante, Dios no lo hubiera creado, ¿sí? Es necesario para nuestro diario vivir, como lo comentábamos hace un momento. Es necesario porque nosotros trabajamos para tener un pago, ¿no? ¿Y cómo obtenemos cosas? A través del dinero. Pero Dios nos enseña, tiene principios y tiene fundamentos para que nosotros podamos manejar correctamente el dinero y tener el dinero en su lugar y usarlo para lo que debe de ser. La Biblia
contiene 2,350 versículos con el tema del dinero y las posesiones. Imagínense, si no fuera importante, Dios no hablaría del tema, ¿no? Casi la mitad de las parábolas de Jesús hace referencia a temas financieros y nos enseña algo sobre el ser responsable con nuestras finanzas. Es de nuestro diario vivir. El dinero en todo momento se considera, se trabaja con él, se trabaja por él, se trabaja para que nosotros tengamos un beneficio, ¿sí? El ser, la moralidad, también Dios tiene un estándar de moralidad. ¿Y cómo encontramos ese estándar de moralidad? Bueno, en su palabra, viene cómo debemos de comportarnos, tenemos que ser íntegros. Y en la parte financiera también tenemos que ser moralmente correctos. ¿Y esto qué significa? Que en todos nuestros asuntos financieros tenemos que tener un corazón correcto en cómo conseguimos el dinero, cómo administramos lo que Dios nos ha dado, qué actitud tenemos hacia el dinero y cómo consideramos obtener el dinero, ¿sí? Porque hay muchas formas de obtener el dinero y Dios nos enseña de qué manera tenemos que obtener el dinero, ¿sí? Debemos de ser enseñados por el Señor y debemos de aprender la sabiduría de Dios en cuanto a los asuntos financieros, porque es un asunto del diario vivir. Es por eso que la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. Como dice Salmos, es nuestra lumbrera, es la lumbrera de nuestros pies. La palabra de Dios nos indica cómo, cuándo, dónde y con quién tenemos que hacer negocios, con quién no tenemos que hacer negocios, ¿sí? Esa es nuestra guía. Y también Dios nos enseña en su palabra cómo debemos de usar las finanzas con un propósito. Bueno, no, con dos propósitos. Uno, las finanzas que Dios nos da es para que nosotros tengamos una buena vida, y eso lo vamos a ver en las clases más adelante. Y el segundo propósito es para ser de bendición para los demás y para que los intereses de Dios en esta tierra se establezcan. Ese es el propósito de Dios, de bendecirnos financieramente. Ese es el propósito del dinero que Dios nos da a nosotros, que nuestras necesidades estén cubiertas, nuestra casa, nuestra comida, nuestro vestir, nuestras necesidades diarias, y que nosotros seamos de bendición para los demás, para que su reino se establezca, ¿sí? Y algo que en el anhelo del corazón de mi esposo y mío, y por eso está mi hija presente aquí en esta clase, es enseñarles que nosotros podamos modelar un buen ejemplo para ellos que nos observan, para mi hijo y para mi hija, ¿sí? Cuando nosotros somos padres de familia tenemos que ser un buen ejemplo, y sobre todo si somos temerosos de Dios, tenemos que, obviamente Dios es integral, no podemos dejar el dinero afuera y nada más querer las cosas buenas de Dios, ¿no? Porque Dios es amo y Señor, ¿sí? Y Dios nos deja mandatos con respecto a las finanzas. Y es bueno dejarle a los hijos cosas, una herencia. Una herencia es, cuando un padre deja una herencia es por amor. Ningún padre va a vender la herencia a los hijos. Una herencia se cede, ¿sí? Pero antes que una herencia se tiene que dejar un legado. Y ese legado que es enseñarles a ellos a amar a Dios sobre todas las cosas, enseñarles ser temerosos de Dios, y no significa que tengan miedo de Dios, sino que tengan un respeto reverente a Dios, porque eso los va a guardar su vida. Y otra cosa importante es que ellos desde esta edad comiencen y aprendan a manejar el dinero y que lo manejen conforme a los principios de Dios, porque eso va a bendecir su vida y va a proteger su vida más adelante.
Existe un vínculo entre la vida espiritual saludable y el buen uso de lo que tenemos. Nuestra vida natural es un reflejo de nuestra vida espiritual. Y el uso del dinero, el cómo usamos el dinero es un reflejo de nuestra vida espiritual, de nuestros estándares, de nuestro carácter. Es por eso Jesús habla tanto del dinero en las parábolas. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se toca el tema del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero puede desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. El amor al dinero puede enceguecernos y hacer que nos desviemos, que no veamos correctamente el camino y las instrucciones de Dios. ¿Y qué necesitamos para nosotros poder manejar correctamente lo que Dios nos da? Necesitamos mayordomía. La mayordomía, ese tema lo vamos a hablar más adelante a profundidad. Ahorita nada más les voy a dar un pequeño concepto de lo que es la mayordomía. La mayordomía es ser administrados. El concepto básico de la ética cristiana, que se fundamenta en el reconocimiento de que todos los bienes provienen de Dios y deben ser usados para su gloria, y que se aplica por igual a todo tipo de bienes, ya sea el dinero, la familia, tiempo, talentos u oportunidades. Dios nos ha dado el gran regalo de poder administrar lo que Él nos da. A cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos, nos ha dado finanzas, nos ha dado trabajo, nos ha dado una familia, nos ha colmado de muchas bendiciones. Pero algo de lo que Dios nos va a pedir cuentas cuando lleguemos delante de su presencia es va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Y es mejor encontrar ahorita nuestro propósito y que seamos encontrados haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. No que estemos haciendo otras cosas solo por estar ocupados o porque no supimos encontrar el propósito o la visión que Dios quería para nosotros. Entonces, si nosotros somos entendidos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es nuestra familia, los dones que nos ha dado, las finanzas que nos ha dado, si nosotros no somos administrados en eso que Dios nos ha dado, difícilmente Dios podrá darnos más. Dice la palabra que si no somos fieles en lo poco, en lo mucho no lo seremos. Por eso Dios a veces nos da muestras y es cuando realmente nuestro corazón es probado. Mientras más escuchamos y obedecemos a Dios, más sabio es el uso que damos a lo que Él nos provee. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, porque la fe es una moneda, como hablábamos hace unas clases atrás. La fe, de un lado, es escuchar la palabra y la otra es ponerla en acción. Es una fe activa, ¿sí? Nuestra fe no nada más se trata de escuchar y pues qué bonito, ¿no? Qué padre se escucha. Pero no, la fe realmente se activa cuando nosotros ponemos en acción eso que hemos escuchado. Y eso es lo que mueve la mano de Dios, nuestra fe, cuando nosotros tomamos acción. Vamos a ver 3 principios sobre Dios y las finanzas. Estos tres pilares es lo que va a detonar los siguientes temas, pero esta es nuestra base. El número 1, Dios es dueño de todo. Dios es el todopoderoso, Él es el creador. Y muchas veces sabemos que Dios es el dueño de todo, pero a veces no nos comportamos como si Dios fuera el dueño de todo. El primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales que leemos en la palabra de Dios es que Dios es el dueño de todo, del mundo y todo lo que hay en él. El aire que respiramos es de Él. Todo lo que vemos, la creación es de Él. Él es el autor y el consumador. El Espíritu Santo, Jesucristo y Dios estuvieron en un principio y crearon todo. Todo le pertenece a Dios. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Salmos 24:1,
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, querramos o no, le pertenecemos a Dios. Que a veces no queramos escuchar o que a veces queramos hacer nuestra vida como nosotros queremos, es diferente, pero le pertenecemos a Dios. Es por eso que Él nos llama, Él nos encuentra en algún momento de nuestra vida, nos acerca a Él porque Él es nuestro creador. Él nos diseñó, Él nos configuró desde el vientre de nuestra madre, puso los dones, puso las ideas, puso el propósito en cada uno de nosotros. Él es nuestro dueño. Dice Romanos 11:36, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo estamos contenidos en las manos de Dios. No podemos escapar de Dios porque Él todo lo ve. Él todo lo sabe. El principio número 2 es todas las cosas provienen de Dios. El segundo gran principio respecto al dinero y a las posesiones es que todas las cosas provienen de Dios. No solo Él es el dueño de todo, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. La palabra nos recuerda que Él es la fuente de vida. Dice en Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. A veces las personas pensamos que somos muy talentosos, tenemos la sabiduría y el conocimiento y por eso tenemos lo que tenemos. Puede ser, porque Dios te ha dado el talento y te ha dado las ideas y los dones para poder hacer tu trabajo. Pero Dios ha puesto eso en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos ha dado la salud para poder trabajar. Dios te ha dado la gracia de tener un trabajo en donde estás. No es por nuestra bonita cara, nuestras habilidades que tenemos lo que tenemos. Es por el favor de Dios, por el amor inagotable de Dios hacia nuestras vidas y porque Él así lo ha querido. Todo proviene de Dios. Dice Primera de Crónicas 29:12, la riqueza y el honor vienen de ti. Tú lo gobiernas todo. Tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tus manos el poder de decidir a quién hace grande y poderoso. De Dios depende si Él abre la puerta o la cierra. De Él depende si tu corazón califica o nuestro corazón califica para tener más o para no tener más. De Él depende todo lo que nosotros hacemos y en dónde estamos y con quién estamos. Todas las cosas que tenemos, la salud, los alimentos, la familia, el país donde estemos, todo eso tiene un propósito, tiene un propósito. A veces no entendemos por qué suceden las cosas o no suceden, pero es porque Dios tiene un propósito para nosotros. El tercer principio es reconocer a Dios como nuestro proveedor. Y vamos a leer Génesis 22:14. Este pasaje es cuando Dios le pide de ofrenda que le pide ofrenda a Abraham, y pues Abraham va a entregar a su hijo, a Isaac, que es una promesa. Vamos a leer Génesis 22. Vamos a leer desde el 1 hasta el 14. Yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así. El título del pasaje se llama La prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah
Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho. «Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Cuando nosotros encontramos y conocemos esa faceta de en Dios como proveedor, nuestra percepción acerca de las finanzas cambia. Abraham se le pidió su hijo y él obedeció, lo llevó. Aparte, su hijo ya sabía cuál era el ritual de las ofrendas, él sabía. Eso significa que Abraham e Isaac, más bien Isaac observaba a su papá, que su papá era un hombre que levantaba ofrenda delante de Dios. Y él sabía que no estaba la ofrenda. Y en algún momento yo creo que él entendió que él era la ofrenda. Y aún así también obedeció. Y como dice el pasaje al principio, su fe fue probada. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, nuestra fe es probada con las finanzas. Y yo creo que no nada más una vez, muchas veces. ¿Por qué? Porque el dinero es un tema difícil para el hombre y para la mujer. Me refiero en nombre a todos. ¿Por qué? Porque a veces el dinero nos da una seguridad que no hemos puesto todavía en Dios. No hemos decidido poner en Dios esa seguridad. Y cuando esa seguridad se nos es quitada, pues parece que todo el mundo se cae. Yo creo que todos conocemos a alguien que teniendo dinero, bueno, son cascabelitos y disparan aquí y andan muy felices y todo, pero no tienen dinero y se les cae el mundo. Andan de malas, no te hablan, se desaparecen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El dinero realmente es su fortaleza. ¿Qué pasa cuando una persona cae enferma y no puede trabajar? Ahí es cuando realmente vemos que no son nuestras fuerzas, sino que todo viene y proviene de la mano de Dios. Es importante destacar que para poder experimentar la verdadera provisión de Dios o conocer a Dios como proveedor, es importante creer a través de la fe. Y así nosotros poder conocer a Dios como proveedor. En los momentos de dificultad financiera, económica, física y emocional, es cuando nuestra fe se pone a prueba. El oro y la plata son puestos en el fuego para sacar las impurezas. Y a veces esas situaciones o esas pruebas financieras que llegan a nuestra vida sacan nuestro carácter, sacan nuestro verdadero yo.
es esa escoria o esa suciedad que saca la plata o el oro cuando se ponen en altas temperaturas que hierve, es cuando esas basuritas salen, flotan. Es lo mismo que sucede en nuestra vida y en nuestro corazón cuando estamos puestos en una situación financiera difícil. Nuestro verdadero yo sale. Sale nuestro carácter, salen los gritos, sale la fricción, sale lo que realmente hay en nuestro corazón. Dice Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las súplicas de tu corazón. Dice Filipenses 4:19, por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En él está nuestra provisión. Dios ha provisto a su único hijo para nosotros. Él dio a Jesús y Jesús dio su vida por nosotros, para que nosotros fuésemos libres, que viviéramos una vida plena en esta tierra y que cumpliéramos el llamado y el propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos esa seguridad de que Dios es nuestro proveedor, estamos lejos de conocer a Jesús y estamos lejos de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar todo nuestro corazón a Jesús y Jesús tiene que estar en el trono de nuestro corazón. Si estamos constantemente en una prueba financiera, es porque el dinero está sentado en el trono de nuestra vida. Ay, disculpen ustedes el sonido de atrás, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. Es decir, el dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter y dependiendo de cómo se maneje, se puede convertir en una bendición o en una maldición para su dueño. Más adelante vamos a estudiar algo que está muy interesante acerca del dinero. El dinero tiene voz y lo dice la palabra. El dinero da un buen testimonio acerca de nosotros o da un mal testimonio acerca de nosotros delante del trono de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones y pesa los corazones. Y Él sabe con qué intención manejamos nuestro dinero, con qué intención damos a los demás, o cuál es la razón de por qué retenemos. ¿Sí? El dinero tiene la capacidad de potencializar lo que somos. Si somos personas generosas o somos personas avaras, eso es lo que el dinero va a sacar de nuestra vida. Si tenemos más dinero y somos personas que somos generosas o nos gusta compartir con los demás, eso ese rasgo del carácter va a florecer y se va a fortalecer. Pero si somos todo lo contrario, que tenemos dinero y no tenemos dominio propio, no tenemos mayordomía, no tenemos temor de Dios, el dinero va a ser una maldición, ¿sí? Porque dice la palabra que cuando nosotros retenemos más de lo que nos pertenece, ese dinero da un testimonio delante de Dios de que estamos reteniendo más de lo que nos pertenece. Y todo eso Dios lo toma en cuenta. Todo eso se lleva un registro. Como les comentaba, más adelante vamos a ver eso en otra clase. Es por eso que a veces estamos en ciclos financieros, estamos en situaciones financieras de las cuales no podemos salir. ¿Por qué? Porque nuestro carácter no está en su lugar, porque nuestras prioridades no están en su lugar, ¿sí? Porque Dios y Jesús no están en el trono de nuestro corazón, porque no hemos conocido a Dios como proveedor, no hemos confiado en Dios en esa parte, ¿sí? A veces cuando estamos en una prueba financiera, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que pensamos, uno, pedimos dinero prestado o acudimos a las tarjetas y nos hacemos de deudas
o no pagamos, o mentimos para no pagar, y no confiamos en Dios, no vamos a Dios, que es nuestro proveedor, que es el dueño del oro y la plata, ¿sí? Y no tenemos el dominio propio de esperar en oración y decir: Padre, estoy pasando por una situación financiera difícil, ayúdame, dame sabiduría para poder tomar una decisión correcta y saber esperar en ti. Dice la Biblia en Proverbios que la prisa es la madre de los errores. Cuando nosotros no esperamos en Dios, tomamos malas decisiones y tomamos consejos de todos excepto de Dios y de su palabra. Es por eso que a veces las bendiciones duran tan poco tiempo. Si nosotros esperamos en Dios y caminamos sobre los principios financieros de Dios, la bendición es completa. Y cuando Dios bendice, no añade tristeza con ella. ¿Qué pasa cuando tienes una aparente bendición financiera, pero si no está bien administrado, si no es bien habida, si no es por un trabajo correcto, viene tristeza, viene fricciones, el dinero no dura, o las cosas se empiezan a echar a perder, o el dinero se pierde, quién sabe qué pasó, y vienen problemas. Es cuando la bendición de Dios no está y es cuando nosotros tomamos decisiones sobre nuestras finanzas, ¿sí? Y no es porque Dios no quiera bendecirnos, no. Dios dejó el dinero para que nosotros fuésemos bendecidos, pero lo que sucede es que a veces no sabemos manejar el dinero correctamente, conforme a los principios de Dios. Al final del día, es como todo ahora sí que es como todo en la vida. Es una condición del corazón. El manejar las finanzas conforme a Dios y conocer y manejarnos en los principios financieros de Dios es una condición del corazón. Dice Mateo 6:21, pues donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el propósito de esta introducción o de esta clase introductoria es que hagamos reflexión en esta semana. Hagamos como un inventario de cómo hemos llevado nuestra vida financiera. Si hemos invitado a Dios y si hemos caminado conforme a los principios de Dios, amén, qué bueno. Pero si no hemos caminado conforme a los principios de Dios, es un muy buen momento para que pongas a Dios en primer lugar en tus finanzas, porque el primer bendecido vas a ser tú. Es por eso que yo al principio hacía este comentario. Ese es el propósito de este grupo. Y es por eso que este grupo Dios lo ha mantenido, no nosotros. El propósito es que cada uno de nosotros aprendamos fundamentos y principios que Dios nos ha dejado para vivir una vida plena y que podamos cada uno de nosotros cumplir ese llamado y que seamos encontrados siervos fieles y que seamos hallados buenos administradores de lo que cada uno Dios les ha dado y nos ha dejado a nosotros. Es nuestra responsabilidad, de mi esposo y mía, enseñarles estos principios y que ustedes puedan caminar libres en esa parte, en esa área financiera, como Dios nos ha enseñado y nos ha dejado en su palabra. Nuestro corazón necesita estar en paz con la provisión y dirección de Dios, tener contentamiento con su voluntad en cada área de nuestra vida. El área financiera es un área importante en las familias. ¿Qué sucede cuando no hay finanzas sanas en una casa? Hay problemas, hay fricciones, hay estrés, el amor se desgasta, hay peleas, hay división. Y ese no es el propósito de Dios para las familias, que vivamos así. Si la situación financiera es difícil el día de hoy, seguramente es consecuencia de
de decisiones a lo mejor no alineadas a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y eso me encanta de Él, porque si Él no se da por vencido con nosotros, nosotros somos los que nos damos por vencidos y nos tiramos al piso y le echamos la culpa, aparte que tomamos malas decisiones, le echamos la culpa a Él, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios que Él no es así. Su amor es inagotable. Y por eso Él nos deja en su palabra esos principios financieros para que podamos vivir una vida en libertad, una vida libre de deudas. Dios nos manda a no estar endeudados. La única deuda que debemos de tener con los hombres es amarles, pero no deberles dinero. Y aquí hay una palabra que me gustaría explicar, que es la palabra contentamiento. El contentamiento es estar agradecido y satisfecho con la voluntad de Dios al día de hoy en mi vida, ¿sí? Tengas mucho o tengas poco, debes de tener contentamiento en tu corazón. Estás pasando un momento difícil en tu vida, tener contentamiento. Pero eso no significa que ya tengas una actitud de resignación, de no, pues ya me tocó estar así, pues así, mi familia ha vivido así siempre y pues yo creo que yo también, pues como para qué me esfuerzo, no. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener una mente renovada. Nuestros estándares deben de estar en los estándares morales de la palabra de Dios, ¿sí? Hay veces que estamos en momentos difíciles y circunstancias que no nos gustaría estar también, pero en ese momento es cuando nuestra fe es probada, es cuando nosotros debemos esperar en Dios para que Él provea, y es cuando nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Y me refiero a trabajar, es buscar trabajo, buscar opciones y buscar la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque en su sabiduría nosotros encontramos ideas creativas, encontramos caminos para poder solventar y poder salir de esta situación. Y también sabiduría y mayordomía para poder tener una buena administración de las finanzas que Dios nos da. Un corazón contento alaba y agradece a Dios en medio de cualquier circunstancia. El ser agradecido en una situación de escasez es, yo creo que, de las cosas más difíciles de las que podemos pasar. Pero ahí es cuando nuestro corazón es probado, es cuando nuestra fe es probada. Porque cuando tenemos es padrísimo decir, híjole, no, pues sí, gracias a Dios, Dios es bueno, pero cuando no, nuestra fidelidad a Dios es la misma. Yo creo que a veces no. Siendo honestos, no somos agradecidos, nos enojamos, pataleamos, hacemos berrinche, le echamos la culpa a los demás, que eso siempre es lo más fácil, ¿no? Es que tú dijiste, es que tú no sé qué. Siempre es lo más fácil eso. Pero cuando estamos en medio de una tormenta y estamos ahora sí que con el horno a lo más que está, lo más caliente que se puede, y tenemos un corazón agradecido y alabando y adorando a Dios, eso es lo que nos califica. Y Dios es atraído por corazones agradecidos, a Él y a los demás. Tenemos que saber ser agradecidos con las personas que nos tienden la mano. Expresar gratitud es una expresión de amor. El expresar gratitud a los que nos rodean, a nuestra familia, eso es una expresión de amor. Y si nosotros decimos ser discípulos de Cristo, si decimos amar a Dios o conocer a Dios, tenemos que moldear a Jesús. Jesús servía, Jesús era generoso. Jesús dio su vida misma por nosotros. Y nosotros no podemos ser agradecidos, no podemos expresar nuestro amor por los que amamos. Ahí es cuando es una cuestión del corazón. A eso se reduce, a nuestro corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cuál es el móvil de nuestro corazón? Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, o sea, en todo momento,
con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No nos inquietemos por nada. Nuestra economía, si nosotros confiamos en Dios, nuestra economía no depende del hombre. No depende de la casa de bolsa, no depende si tu jefe está de buenas o está de malas, ¿no? Porque si tú caminas conforme a los principios de Dios, Dios te proveerá. Dios no llega tarde. Y eso yo te lo puedo firmar y afirmar y confirmar. Nosotros hemos sido probados en el área financiera varias veces. Pero ¿saben qué? Dios nunca ha llegado tarde y Dios siempre ha sido propicio. Y se lo digo con toda pues ahora sí que con toda la autoridad de decirles que Dios, Él es proveedor. Porque Él así nosotros lo hemos conocido y lo hemos conocido en medio de la prueba. Hemos conocido a ese Dios proveedor, a ese Dios que nunca llega tarde en medio de la prueba. Y yo sé que si lo ha hecho con nosotros, también lo hará con cada uno de ustedes. Dios no está peleado con el dinero, ni está peleado con que tengamos cosas, ni con que compremos. No. No está mal tener posesiones, pero no debemos poner nuestra esperanza en ellas. El trono de nuestro corazón debe ocuparlo solo Dios. Nuestro anhelo debe de ser hacer su voluntad en todo, usando todo lo que tenemos para su gloria. Nosotros somos un instrumento y el dinero es un medio nada más que tenemos para usar. Nosotros usamos al dinero, el dinero no nos usa a nosotros, ¿sí? Dios no prohíbe las riquezas, es más, Dios bendice y da riquezas sobreabundantes a aquellos que confían en Él y que caminan conforme a sus preceptos y sus mandatos. Porque sí, hay lineamientos que Dios nos deja en su palabra con respecto a las finanzas. Y nos da instrucciones específicas para administrar correctamente esas finanzas. Más adelante hablaremos del diezmo, de las ofrendas, de las primicias y de cómo se debe de manejar esa parte en la palabra y cómo caminamos en ellas y cómo se ponen en práctica. Nosotros hablamos de una fe activa. Eso es lo que significa tener una fe activa, ser obedientes en esa parte, ¿sí? Y confiar en Dios. Cuando nosotros somos obedientes en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestras primicias, Dios se encarga de lo demás, porque nosotros estamos siendo obedientes. Como lo hizo Abraham, él fue obediente, él no cuestionó a Dios, fue obediente. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. ¿Y qué pasó cuando Abraham, cuando Dios suple el carnero? Y que le dijo, no, te creo porque vi tu obediencia. Y de ahora en adelante, te juro por mí mismo, dijo Dios después de que sucedió eso. Entonces, Dios es fiel y tenemos que confiar en esa fidelidad de Dios. Dice Proverbios 21:2. Cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Otra versión dice, Él es el que pesa los corazones. El propósito de esta introducción es eso, echarnos un clavado en nuestro corazón, ver a nuestro alrededor, ver cómo están las personas a nuestro alrededor. A mí me sorprende a veces que hay personas que no conocen de Dios y son personas prósperas. Y conozco personas que se dicen ser cristianas y viven en miseria. Y ¿saben qué? Dios es fiel a su palabra. Si nosotros somos generosos, es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras, recibes. Si siembras poco,
recibes poco. Si siembras mucho, recibes mucho. Así de sencillo es. Y si las personas que no conocen de Dios ponen en práctica esta ley que es de Dios, pues Dios no puede negarse. Él es fiel a su palabra, ¿sí? Pero lo que más me entristece es que hay hijos de Dios y hay personas que conocen de Dios que viven endeudados, que viven en miseria, pero sobre todo no es una miseria espiritual. Es una decadencia de carácter. Están viviendo bajo un espíritu de avaricia. ¿Y saben qué es lo que rompe ese espíritu? La obediencia y el dar. Yo, ahora que estaba preparando la clase, vino a mi recordación mi abuelita Ofelia, la mamá de mi papá. Ella falleció como a los 64 años más o menos, falleció joven. Y yo tengo una imagen de ella como pues, digo, no era una mujer que expresara mucho su cariño, pero era generosa. Siempre que iba al centro a comprar cosas o así, siempre me traía algo, que una muñequita, que un barniz, algo me traía. Y recuerdo que cuando fueron mis 15 años, pues como que mis abuelitos o ella quería que, pues, que tuviera fiesta, ¿no? Yo no quería fiesta, quería viaje, y ella me regaló el boleto de avión. Y cuando ella fallece, pues ella nos dejó una pequeña herencia a los nietos que estábamos en ese tiempo. Después llegaron otros más y nos dejó una herencia. Y la verdad es que eso vino a mi mente y a mi corazón, porque ella, siendo una mujer que no era cristiana hasta únicamente sus últimos días, realmente ella fue que se acercó a Dios, ella tenía ese entendimiento, ella tenía esa actitud en su corazón generosa. Éramos 5 nietos en ese entonces, a cada uno nos tocó una parte y pensó en nosotros. Antes, ella era una mujer muy administrada en ese sentido y trabajaba. Yo digo, uno como nieto a veces no se da cuenta de muchas cosas de las que pasan, ¿no? O como hijo a veces no te das cuenta ni lo que los papás hacemos o hacen para poder sacar los gastos de la casa. Pero tiempo después mi papá me platicaba que hacía tandas y ahorraba, ella ahorraba. Si ella no hubiera ahorrado, a nosotros no nos hubiera tocado lo que nos tocó. Y de veras yo le agradezco a Dios que Él me haya bendecido a través de la obediencia y del corazón generoso de mi abuelita, ¿sí? Y nosotros que somos hijos de Dios, a veces nos cuesta dar al que amamos, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Andamos reteniendo. Si Dios dio a su propio hijo por nosotros, ¿cómo nosotros no podemos también ser generosos? En amor, en palabras, en servicio. Porque no todo se encapsula en dinero. Por eso Dios es un Dios integral. Por eso Él ministra nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque es completo. No podemos separar todas las áreas de nuestra vida, porque Dios está en todo. Y de verdad, el propósito de estas clases es que nosotros podamos ser libres de eso, que podamos caminar en integridad, que caminemos en el estándar moral de la palabra de Dios, porque eso, mis hermanos, es lo que nos hace libres. Y el enemigo lo que quiere es que vivamos bajo deuda, que vivamos bajo maldiciones generacionales, que son de avaricia, que son de vivir de préstamos, de ruina, de pobreza y de falta de conocimiento. El enemigo nos encuentra en nuestra ignorancia.
El hecho de que nosotros no sepamos, por ejemplo, la ley de tránsito, pero si nosotros nos pasamos el alto, un policía viene y nos pone una infracción. Y nosotros no podemos decir, ay, es que no sabía. No, pues sí, señorita, pero aquí está el reglamento. ¿Me explico? Entonces, en estas clases vamos a aprender estos fundamentos, estos principios, para que nosotros y nuestros hijos puedan caminar en libertad financiera. Amén. Vamos a orar para cerrar la clase y ahorita vamos a tener un tiempo de, si quieren hacer algún comentario, dudas, pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, nos muestra la senda por la cual debemos andar. Hoy, Espíritu Santo, ponemos nuestro corazón delante de ti. Tu palabra dice, Dios, que tú pesas nuestro corazón. Y hoy te pedimos, Dios, que tú escudriñes nuestro corazón, Dios. ¿Qué realmente hay en él, Señor? Si tú realmente estás sentado en el trono de nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo aquello, Señor, que hemos abrazado, Señor, que no viene de ti. Hoy renunciamos, Señor, a todo amor al dinero. Y hoy te pedimos, Padre, que tú nos des la sabiduría, que nos ayudes a ser mayordomos, Señor, de lo que tú nos das. Que tengamos un corazón agradecido contigo, Señor, reconociendo que tú, Señor, eres el Todopoderoso. Que fuera de ti, Padre, no tenemos nada y no somos nada, todo te pertenece. Todo el universo, todo lo que nos rodea, el aire que respiramos, la salud que tenemos para trabajar, las habilidades, los dones, los talentos que has puesto en nosotros, reconocemos que vienen de ti, Padre. Y hoy, mi Dios, humillamos nuestro corazón, Señor, inclinamos nuestro corazón delante de tu trono, Padre, pidiéndote, Señor, que traigas, Señor, esa sabiduría divina en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios, que nos permita, Señor, recibir el consejo que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Anhelamos, Señor, tu sabiduría, anhelamos tu consejo, Señor. Ayúdanos, Dios, a tomar decisiones correctas en nuestra vida, Señor. Decisiones que te glorifiquen y no decisiones, Señor, que traigan, Señor, tristeza a nuestra vida, Padre. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos, Señor, de nuestros propios caminos, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, a veces hay caminos que parecen correctos, pero terminan en muerte. Hoy te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Que nos guíe, Señor, a tu corazón, Señor, y que podamos, Señor, ser libres, Dios, para poder caminar en libertad financiera, Señor. Que dejemos, Señor, a nuestros hijos herencia y legado también, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser buenos, a dar un buen testimonio y ser dignos, Señor, dignos embajadores de Jesucristo en esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser de bendición a los que nos rodean, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos aprendices, Señor, a ser buenos discípulos de ti, Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te bendecimos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, si alguien